Plan educativo Aprendemos Juntos en Casa. Si estás en cuarto grado de Educación General Básica, este espacio es para ti. Continuar aprendiendo te permitirá comprender todo lo que sucede a tu alrededor. Recuerda que estas actividades las realizarás con el acompañamiento de tu profesora o profesor y tu familia. Cada semana realiza todas las actividades que encontrarás en las fichas pedagógicas de Educación General Básica Elemental. Aprender es divertido. Este plan educativo plantea instrucciones y actividades mensuales a las que podrás acceder semana a semana a través de recursos digitales, radio, televisión y redes sociales del Ministerio de Educación. Dedica al menos 50 minutos al día para este proyecto. Guarda todas las actividades que realices porque además de aportar para tu aprendizaje, servirán para tu evaluación. Aprendemos juntos en casa. Bienvenidas y bienvenidos exploradores al proyecto número 4 de cuarto grado de Educación General Básica. Estamos preparados para enfrentar un desastre natural. Durante un mes desarrollarás actividades para comprender cómo la historia, la tecnología, la ciencia y el arte han ayudado al ser humano a aprender, a construir y a crear el mundo como lo conocemos actualmente. Vas a prepararte y decidir cómo actuar en familia ante un desastre y evitar accidentes dentro de casa. Como producto final de este proyecto, elaborarás un rotafolio de tu plan de contingencia en el cual propondrán en familia acciones y recomendaciones en caso de riesgos y desastres naturales. Exploradoras y exploradores, preparen sus sentidos. Aquí arranca este viaje de conocimientos prácticos para proteger la vida de todos. Actividad 1. Me preparo en familia ante accidentes y desastres. En tu ficha pedagógica tienes una imagen con una familia reunida alrededor de un dibujo de la vivienda. La mamá indica que deben armar una mochila de emergencia. El papá pregunta: ¿cuáles son los sitios seguros de nuestra casa? Andrés y Carolina, hijo e hija, preguntan: ¿a dónde debemos ir para protegernos durante un sismo? Responde: ¿qué está haciendo la familia? ¿Por qué están buscando sitios seguros en la casa? ¿Qué es una mochila de emergencia? ¿Qué es un punto de encuentro? Ahora, ¿sabes qué es un plan de contingencia? Un plan de contingencia es un conjunto de procedimientos que se realizan en una situación de emergencia, con el fin de minimizar las consecuencias negativas que se puedan producir. Es importante que las personas que conforman la familia tengan un plan de contingencia para protegerse en casos de un desastre natural, como un terremoto, una erupción volcánica, una inundación o un incendio. En este proyecto vamos a armar un rotafolio que contenga el plan de contingencia, donde escribiremos qué hacer antes, durante y después de un desastre. El mismo que será nuestro producto final. ¡Manos a la obra! Aprende a construir tu rotafolio. Es muy fácil. Toma un pedazo de cartón, lo doblas y pegas tal como se muestra en la imagen de tu ficha pedagógica. Luego, realiza 2 agujeros en la parte superior. Enseguida, perfora 7 hojas a la misma distancia de los agujeros del cartón y sujétalas con lana al cartón. A continuación, escribe en la primera hoja el título Plan de contingencia familiar. Finalmente, perfora 7 hojas a la misma distancia de los agujeros del cartón y las sujetas con lana, cinta o hilo. ¡Y listo! Ya tienes la estructura de tu rotafolio para escribir y dibujar el plan de contingencia que iremos desarrollando a lo largo de 4 semanas. ¿Sabes cómo actuar antes de un desastre natural? Pide a la persona de mayor edad de tu familia o que viva contigo que te cuente. ¿Cómo era antes el clima en el lugar en donde vivimos? ¿Por qué creen que ha cambiado? ¿Han vivido o conocido de algún desastre natural? ¿Cuál? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo superaron? Pide a tu familiar que escuche el cuento que tú vas a leer en voz alta y que se encuentra en tu ficha pedagógica, titulado Cuando la naturaleza se enfada, de Isidoro Ballesteros. Un corto relato sobre la conversación de un abuelo y su nieto acerca de los desastres naturales y cómo podemos evitarlos. ¿Sabes qué son los accidentes geográficos?
son los lugares naturales como las quebradas, montañas, playas, acantilados, entre otros. Ahora, observa tu entorno y conversa con tu familiar sobre cuáles son los accidentes geográficos que hay cerca de tu casa, qué riesgos podrían correr las personas, qué deben hacer antes de que ocurra algún desastre natural. Con estas respuestas, realiza lo siguiente. 1. Dibuja en la parte frontal de la segunda hoja de tu rotafolio los accidentes geográficos que hay cerca de tu casa y que podrían ocasionar un desastre natural. El mar, ríos, quebradas, volcanes, etc. Y escribe sus nombres. 2. En la parte posterior de la hoja, escribe las características que los hacen peligrosos. Piensa en qué deben hacer antes de que se produzca un desastre natural que pueda amenazar la seguridad de las personas o de tu familia. 3. En la parte frontal de la tercera hoja, escribe el título ¿Qué hacer antes? Dibuja y coloca el nombre de una acción que debes hacer antes de que suceda un desastre natural. Por ejemplo, en caso de sismos, conocer las rutas de evacuación y las zonas seguras. 4. En la parte posterior, dibuja y escribe otra acción. Por ejemplo, preparar la mochila de emergencia. Conoce cómo evitar accidentes en casa. ¿Los riesgos solo se presentan cuando hay desastres naturales? No, los riesgos pueden y están presentes en todas partes. Mientras caminas en la calle, cuando estás en la escuela, entre otros. En casa estamos expuestos a sufrir accidentes como caídas, quemaduras, golpes o cortes. Es importante conocer los peligros que puede haber para prevenirlos. Observa las gráficas de tu ficha pedagógica y analiza. ¿Cuál de estas acciones puede ser un peligro para tu integridad estando en casa? Reflexiona y contesta las preguntas. Actividad 2. Mis sentidos me permiten conocer el entorno. ¿Te imaginas cómo el sol y la luna llegaron al cielo? ¿Quieres conocer esta historia? Te invito a leer en tu ficha pedagógica la leyenda La Casa del Sol y la Luna, que cuenta cómo estos dos astros vivían juntos y un día decidieron invitar a su casa al océano, un viejo amigo, para pasar una tarde con ellos. Responde oralmente. ¿Qué parte te gustó más de la leyenda? ¿Consideras que son buenos amigos del Sol, la Luna y el océano? ¿Por qué? ¿Sabes que en la vida real el Sol ayuda a los seres vivos? Sí, el Sol aporta muchos beneficios a los seres vivos. ¿Sabes cómo actuar durante un desastre natural? La fuerza de los océanos, volcanes, placas tectónicas, ríos y otros elementos de la geografía pueden provocar desastres naturales. Recuerda, los sismos, terremotos, deslaves, deslizamientos, inundaciones y erupciones volcánicas son, entre otras, algunas de las amenazas de desastre natural que ponen en riesgo la vida de los residentes de Ecuador. Observa tu entorno y conversa con tu familiar sobre ¿cómo deben actuar durante un desastre natural? ¿Qué acciones se deben realizar durante un desastre? Con estas respuestas, realiza lo siguiente. 1. Dibuja en la parte frontal de la cuarta hoja de tu rotafolio el desastre natural que podría suceder en tu casa y escribe su nombre. 2. En la parte posterior de la hoja, escribe cómo puede afectar a tu entorno ese desastre natural. Piensa en qué deben hacer durante un desastre natural que amenace la seguridad. 3. En la parte frontal de la quinta hoja, escribe el título ¿Qué hacer durante? Dibuja y coloca el nombre de una acción que debes hacer durante un desastre natural. Por ejemplo, en caso de sismo, deben agacharse, cubrirse y agarrarse de un objeto resistente que puede ser una mesa, un escritorio, un sillón o contra una pared y buscar un lugar seguro para evitar que pueda caerte encima otros objetos. 4. En la parte posterior, dibuja y escribe otra acción. Por ejemplo, mantener la calma. Actividad 3. Mis acciones multiplican esfuerzos. ¿Sabes cómo llegan las noticias a tu comunidad? Todos los días nos llegan noticias por diferentes medios, ¿verdad? Pueden llegarnos por el periódico, la radio, la televisión, las redes sociales, entre otros. Recuerda que una noticia es un texto que se caracteriza por ser veraz, es decir, se puede verificar.
Pueden ser noticias deportivas, políticas, culturales, económicas, del mundo, del país, etc. Observa las imágenes que aparecen en tu ficha pedagógica y marca con una X cuál de ellas piensas que es una noticia. Ahora, aprende a actuar después de un desastre natural. Recuerda, las autoridades principales de los municipios, provincias y gobierno central son las encargadas de dar información oficial sobre los desastres naturales, además de crear planes de prevención para reducir el impacto en las distintas zonas de riesgo. No es recomendable escuchar o difundir información no confiable, ya que puede confundir y causar mayor inseguridad. Recuerda, después de un desastre natural, es importante: si hay heridos, pide auxilio a los cuerpos de socorro. Procura mantener el control. Mantente lejos de postes, edificios, cables eléctricos y árboles. Regresa a la vivienda solo cuando el peligro haya pasado y sea seguro. Y verifica que la vivienda no haya sufrido daños. En caso de evacuación, asegúrate de llevar agua, alimentos no perecederos, ropa y elementos de primeros auxilios. Observa tu entorno y conversa con tu familiar sobre ¿qué deben hacer después de un desastre natural? Con estas respuestas, realiza lo siguiente. Dibuja en la parte frontal de la sexta hoja de tu rotafolio el posible escenario que dejaría el desastre natural del que fue víctima tu casa y escribe su nombre. En la parte posterior de la hoja, escribe cómo afectó posiblemente a tu entorno ese desastre natural. Piensen en qué deben hacer después de un desastre natural que afectó su seguridad. En la parte frontal de la séptima hoja, escribe el título, ¿qué hacer después? Dibuja y coloca el nombre de una acción que debes hacer después de un desastre natural. Por ejemplo, en caso de sismos, enciende la radio y sigue las instrucciones recomendadas por las autoridades. 4. En la parte posterior, dibuja y escribe otra acción. Por ejemplo, tener cuidado al consumir agua de la red pública, ya que puede estar contaminada. Hervir el agua y llevarla en un recipiente. Actividad 4. Conozco qué hacer en caso de un desastre. Llegó el momento de socializar tu plan de contingencia. Conversa y reflexiona en familia sobre la elaboración de tu plan de contingencia, tomando como guía las siguientes preguntas. ¿Cómo se sintieron al hacerlo juntos? ¿Aportaron todos con ideas para su construcción? ¿Van a aplicarlo en los momentos necesarios? ¿Tienes lista tu mochila de emergencia? 1. Revisen las ideas que pusieron en el rotafolio. 2. ¿Consideran que están completos los pasos a seguir antes, durante y después de un desastre natural? 3. Revisen que tengan los materiales necesarios para una posible evacuación, por ejemplo, una mochila de emergencia. 4. Reflexionen por qué es importante construir un plan de contingencia ante un posible desastre. 5. Recuerden estar atentos a los medios de comunicación oficial para mantenerse informados y seguir las disposiciones de las autoridades. Muy bien, ya estás preparado y preparada para enfrentar un desastre natural. ¡Felicitaciones! Compromiso. Realiza todas las actividades y estos serán tus compromisos cada semana. Recuerda, realiza todas tus actividades a la misma hora. Guarda y cuida todos los productos que realizas en el cofre del tesoro. Ordena y limpia el lugar donde haces las actividades de la escuela. Da lo mejor de ti en cada actividad. Usa tu creatividad. Siente y pide apoyo de tu familia cuando necesites. Respeta. Pide que te respeten y no hagas daño a las otras personas. También recuerda cuidarte y cuidar de tu familia siguiendo las medidas de prevención como lavar tus manos, permanecer en casa y ayudar con las tareas del hogar. Es importante tu aseo personal, consumir alimentos nutritivos y hacer ejercicio para que tu cuerpo y tu mente continúen saludables. Conversa con tu familia sobre esta nueva forma de aprendizaje y la importancia de su apoyo. Pronto volveremos a la escuela, a los parques y a compartir entre todas y todos. Por el momento, nos cuidamos, quedándonos en casa con la mente ocupada. Comunica a una persona adulta de confianza si eres víctima de violencia o si conoces de alguna persona que está siendo violentada. Completa tus actividades semanales, descansa y disfruta tu semana aprendiendo. Plan educativo, aprendemos juntos en casa.
una iniciativa del Ministerio de Educación con el apoyo de UNESCO. Educa contigo.